Dios le bendiga. La palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes 12:28: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Esto y más la Biblia nos enseña los tiempos peligrosos en los que Dios le permitió vivir al profeta Elías. Los hombres de Dios siempre han vivido en tiempos peligrosos, y estos al mismo tiempo se convierten en desafíos que les permitirán salir adelante, demostrar a Dios su gran amor y su pasión por su palabra y por el evangelio o por su mensaje. Y este fue el caso, y este caso lo podemos ver muy claramente en la vida de Elías. Elías, así como tú y yo, vivió en tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos no solamente se definen como tener un peligro de que mi vida sea acechada por la muerte. También puede estar rodeada de tanta indiferencia espiritual, de tanta relajación, de tanta idolatría, de tantas cosas que puedan quitar nuestra atención hacia la carrera que nosotros tenemos por delante. Hoy la iglesia está recibiendo el llamado de Dios a que salgamos y venzamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús nos levantemos a servir. Así es que por eso le damos gracias a Dios por esta oportunidad y por la oportunidad de poder estar otra vez juntos para alabar y bendecir su glorioso nombre. Te damos la bienvenida a esta emisión de la palabra del Señor, y queremos pedirle al Señor que Él nos bendiga para que pueda ser también edificado y pueda ser bendecido, y que tu vida pueda ver la gloria de Dios puedas ver la gloria de Dios en tu corazón, y al mismo tiempo el Señor te conceda todas las peticiones y todos los deseos de tu corazón. Para la iglesia del Señor Jesucristo nos es un honor que estés aquí sintonizando esta emisión, y rogamos al Dios Todopoderoso que te bendiga y te conceda de antemano todas las peticiones y deseos de tu corazón. Quisiera hablarte de los tiempos peligrosos en los que nosotros vivimos hoy. Y no solamente me refiero a los tiempos de la pandemia, que vino a ser una gran prueba para todo el mundo, incluyendo para la iglesia. Porque la iglesia ha sido desafiada, la iglesia también ha sido probada. Lamentablemente muchas personas se han desanimado, muchas personas se han enfriado, muchas personas como que se salieron de la vida normal de la iglesia y se han metido a lo que no es lo normal de la vida de la iglesia. Y ahora tienen un gran desafío para salir adelante y para vencer todo aquello que se pueda oponer para que nosotros vivamos la vida cristiana normal, lo que es natural, porque nuestro Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe, es un Dios natural. Amén de que también es sobrenatural, pero si no entendemos lo natural y no podemos vivir lo natural, nunca vamos a entender lo sobrenatural de Dios. Tanto es verdad esto, que por eso el Señor Jesús dejó su trono, su gloria, para hacerse uno como nosotros y vivir nuestra vida y vivir nuestro dolor y vivir nuestra naturaleza, para que en nuestra naturaleza Él pudiese ser declarado con poder, el vencedor, el Señor, el Salvador de todos nosotros, de todo lo que finalmente iba a ser su iglesia. Siempre ha sido difícil que la gente se desarrolle,
que la iglesia se desenvuelva, siempre ha vivido en peligro, siempre ha estado bajo acechanza, siempre ha estado bajo persecución. La persecución no nada más puede ser de una manera religiosa o política, como ha sucedido en la historia. También puede ser una persecución del mundo, por una persecución satánica, pero no a la manera de posesiones o de lo que nosotros pudiésemos decir con manifestaciones extraordinarias, sino puede venir de una manera tan sutil, de una manera que quiera desanimar al pueblo de Dios para que cumpla el propósito por el cual Dios nos ha dejado en este mundo. Y es que Dios nos ha dejado en este mundo para que podamos brillar, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, a fin de que las personas conozcan la esperanza, conozcan el amor, conozcan la gracia, conozcan la misericordia del Dios Todopoderoso. Por eso para nosotros es un honor el poder compartir la palabra del Señor, el poder decirte: cuidado. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera: que cuando veamos todas estas cosas, que levantemos nuestra cabeza, que nos pongamos en pie y que estemos atentos, porque nuestra redención está más cerca que aquel día en que nosotros creímos. Son tiempos difíciles. Usted se lo puede preguntar siempre a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que han vivido en todos los tiempos. Porque Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que se han atrevido a creerle, que se han atrevido a desafiar su mundo, su contexto, el tiempo que les ha tocado vivir, que no se conformaron a su tiempo, que no se conformaron a su siglo presente, sino que salieron de aquello en lo que el diablo les tendía para que pudieran ser así la expresión de Dios en esta tierra. Por eso quiero hablarte específicamente de Elías, los tiempos difíciles en los que vivió Elías. Y los tiempos en los que vivió Elías, el profeta Elías, fueron muy difíciles, fueron tiempos muy peligrosos, fueron tiempos llenos de desafíos, llenos de un llamamiento de Dios muy especial a salir, de manifestar la gloria de Dios en esos tiempos difíciles. Por ejemplo, en el tiempo de Elías, que corresponde a la lectura que yo le compartí cuando comenzamos el capítulo 12 de Primera de Reyes, el versículo 28, la maldad que estaba existiendo en este rey Jeroboam, que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Había quitado al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero que los había salvado, y los había sustituido por ídolos. Y lamentablemente el pueblo, que no tenía la solvencia para diferenciar, que no tenía la solvencia para decidir, cayó en ese peligro y en esa tentación. Y a partir de Jeroboam nosotros vemos la terrible decadencia del pueblo de Dios, pues comenzó con la separación de dos reinos, los reinos llamados así reinos del norte y los llamados así reinos del sur, que como todos nosotros sabemos, ambos cometieron muchos errores, pero en especial los del norte. Los del norte, cuando nosotros tratamos de buscar un rey bueno, un rey temeroso, no podemos hallar a ninguno. En cambio, en los reyes del sur podemos ver algunos como Ezequías, como Urías,
como Josías, el gran rey que comenzó a los 8 años. Esto habla de la decadencia, pero de alguna manera trajo una gran reforma y trajo un gran avivamiento y algo que se vislumbró de una manera muy gloriosa. Pero paramos de contar. Fueron muy pocos los reyes que tuvieron temor de Dios. La mayoría de ellos terminaron mal. Y la Biblia nos enseñaba que siempre han vivido tiempos peligrosos. Pero los tiempos de Elías tienen algunas características especiales que me gustaría compartirte. Y que tú pudieses pensar en estos tiempos en los que Dios te ha permitido vivir, para que podamos aplicarlos y para que le podamos pedir gracia, para que le podamos pedir a Dios, al Señor, su misericordia y su bendición para salir adelante. Me gustaría compartirte, en primer lugar, que el pueblo tenía un alejamiento del Dios vivo y también tenía un crecimiento o una expansión de la idolatría. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Cuando la gente está en peligro, como cuando comenzó esta pandemia, seguramente que muchos comenzaron a temer, y me refiero a los cristianos, y muchos se comenzaron a refugiar en Dios. Pero una vez que el hombre comienza a ver que esto no es tan peligroso, o que tiene la manera de supervivir, de la supervivencia, entonces parece que nos olvidamos de que nuestra ayuda y nuestro socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y me refiero porque la manera en que se manifiesta es que el amor y la pasión y la entrega por nuestro Señor se va cayendo poco a poco. Hoy la iglesia necesita un avivamiento. Hoy la iglesia necesita una visitación. Hoy los hermanos y las hermanas necesitamos que seamos despertados, que le pidamos al Espíritu Santo que nos visite, que pueda llenar de pasión y de entrega nuestro corazón, de su presencia, para que nosotros lo amemos por sobre todas las cosas y lo adoremos como solo Él es digno. Porque va a haber mucha idolatría. Hoy los cristianos, no solamente la gente, sino los que conocemos a Dios, podemos fácilmente estar cambiando a Dios por cualquier cosa, por cualquier actividad, por cualquier persona, haciendo de eso una idolatría. Tengamos cuidado, porque en los tiempos de Elías, así como hoy, hay un alejamiento del Dios vivo, pero al mismo tiempo hay una expansión terrible de la idolatría, así como pasó con Jeroboam. En ese mismo libro, en el capítulo 15 de Primera de Reyes, en el versículo 30 y 34, quiero compartirle un versículo. Vea lo que dice: por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Y el versículo 34 dice: e hizo lo malo ante Jehová, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam. ¿Y sabe a quién se refiere? En el tercer año del rey Asa de Judá. Estamos hablando de que comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Y dice la Biblia: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tiempos de idolatría. ¿Por qué? Porque anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado. Y el pecado de Jeroboam fue finalmente no solamente el alejamiento de Dios, sino la práctica de la idolatría. Y así fue la constante, y en el pueblo de Dios, sobre todo los pueblos del norte, los reinos del norte, esa fue la característica principal. Un alejamiento de Dios y una expansión de la idolatría terrible.
Tengamos cuidado porque estos tiempos están marcados por lo mismo. Había una tremenda división entre el pueblo de Dios. Dios siempre ha querido que su pueblo esté unido. Nunca Dios ha estado de acuerdo con la división. Aun cuando al enemigo de nuestras almas se identifica según Juan 10:10 que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y la manera de destruir es a través de la división. Siempre que hay división entre el pueblo de Dios, siempre habrá muerte, siempre habrá destrucción, siempre habrá lamentación. Hoy la iglesia necesita estar unida. Te invito, hermano, para que te unas a los hermanos, para que ores por la iglesia, para que bendigas, para que no dejes de congregarte, para que vayas, para que busques al Señor en compañía de otras personas, para que no te alejes. Tan pronto como puedas congregarte, no lo pienses dos veces. Busca congregarte, busca al Señor en compañía de los rectos, en compañía de los justos, de los que hemos sido llamados por nuestro propio nombre, los que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Cristo, y que hemos recibido uno de los llamamientos más dulces que se nos puede dar. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Por eso te invitamos, para que tú participes de la unión. Acuérdate que el Señor Jesús, cuando oró por la iglesia, oró pidiendo que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Y la única manera de ser uno es que lo podemos ser en Cristo, uno en Cristo. No uno en mi nombre o en mis fuerzas o en mis deseos, sino uno en Cristo. Hay tragedia cuando hombres o mujeres quieren hacer unidad, no basada en la palabra de Dios, sino en sus propias fuerzas o en sus propios méritos o en sus propios nombres. Y no tenemos que buscar otro nombre, porque ya tenemos el nombre que se le ha dado a la iglesia, que es el nombre de Cristo, para que en ese nombre nosotros podamos permanecer unidos en su amor. Así es que el segundo aspecto de los tiempos peligrosos de Elías, aparte de la distanciación de Dios y del engrandecimiento o la expansión de la idolatría, era la división entre el pueblo de Dios, los reinos del norte y los reinos del sur, o de Judá, o de Israel y de Judá. Pero ¿sabe que también había algo terrible? Y yo le invito para que usted aquí, nosotros nos unamos, porque había una tremenda desmoralización entre los líderes del pueblo de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, tú lo puedes ver. Me gustaría compartírtelo, unos versículos solamente. Versículos 30 al 33, dice la palabra del Señor. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Según había una tremenda desmoralización entre los líderes del pueblo. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que tener mucho cuidado. Los líderes, los que tenemos la bendición de servir a Dios, tenemos que levantarnos.
Tenemos que servir al Señor. Tenemos que ver que la profecía, que la palabra de Dios se está cumpliendo. Son tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles para la iglesia, en donde uno pudiese pensar que la persecución va a ser tal vez donde nos van a meter a la cárcel o donde va a ser un delito ser cristiano, y no propiamente con eso. Acuérdense que Satanás tiene muchos emisarios, y muchas veces los emisarios de ellos pueden ser no solamente el pecado, sino el mundo con todo su sistema y con todo lo que está el día de hoy, y que está distrayendo a la iglesia para que no cumpla su propósito, y no solo a la iglesia, sino a sus líderes, a los que sirven al Señor, ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial, o todos los que tienen algún privilegio en la iglesia. Deben levantarse para servir al Señor con celo, y como solo Él es digno de que todos nosotros lo amemos y lo adoremos. Te invito, hermano, para que tú y yo podamos servir al Señor, que nos volvamos a nuestro primer amor, para que le pidamos a Dios gracia, para que le pidamos a Dios misericordia, y nos levantemos y le sirvamos como solo Él es digno, porque Él dio todo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que dar todo por aquel que dio todo por nosotros. No, anímate, hermano. Dile al mundo que Jesucristo es Rey. Dile al mundo que Cristo viene. Dile al mundo que Cristo reina. Dile al mundo que Cristo salva y que sigue amando con amor eterno. Así es que este era el tercero. Vuelvo a repetirte primero. Número 1, alejamiento de Dios y la expansión de la idolatría. Número 2, división entre el pueblo de Dios. Número 3, desmoralización de los líderes. Y número 4, bueno, son 5, pero número 4, desobediencia de la palabra de Dios, de las leyes matrimoniales. Específicamente, había una desobediencia de las leyes matrimoniales dictadas por Dios. Había mucho yugo desigual. Dios siempre pidió que su pueblo fuera guardado, que su pueblo pusiese atención y no tomara de las hijas de los que no eran pueblo de Dios, que tomaran mujeres del mismo pueblo, que no dieran sus hijas a los que no eran pueblo, o sus hijos para a las hijas que no son del pueblo. Es decir, Dios nunca o siempre ha tenido mucho cuidado para que no se dé el yugo desigual, porque es un terrible peligro, y puede ser puede ser algo muy difícil, como una terrible prueba que puede hacer mucho daño a la iglesia. Nosotros lo hemos visto muchas veces, que las personas sufren cuando no se casan en el orden de Dios, cuando hacen yugo desigual, por lo que quieran, la razón por la que sea. Uno tiene que pedir a Dios misericordia para que nuestra familia sea guardada, para que nuestra familia sea conservada en el amor, en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que tengan siempre su temor. Había una tremenda desobediencia en los tiempos de Israel, en los tiempos del profeta Elías, en cuanto a las leyes matrimoniales dictadas por Dios. Cuídense de tener yugo desigual, refiriéndose a los matrimonios mixtos, creyentes con no creyentes. Hoy a veces puede haber mucho conflicto porque si no se enseña las verdades de Dios. Pero nosotros como padres, y aún en la iglesia, tenemos que enseñar que no, Dios está siempre a favor de que los matrimonios no sean mixtos. Es decir,
Dios ha establecido el matrimonio como la propagación de la genética de Dios, de que el matrimonio sea para la descendencia de Dios. Lo que un matrimonio cristiano tiene que buscar, tiene que vivir, es tener una descendencia para Jehová. Aunque cueste tanto trabajo. Hoy le decimos a las hermanas, a los jóvenes, cuídense de no atender a las personas con yugo o que no sean de la misma familia de Dios. Y por último me gustaría compartirte, vuelvo a repetirte, número 1, alejamiento del Dios vivo y la expansión de la idolatría. Número 2, división entre el pueblo. Número 3, desmoralización entre los líderes, desánimo entre los líderes que servían a Dios, los líderes espirituales. Número 4, desobediencia a las leyes matrimoniales dictadas por Dios, es decir, al yugo desigual, matrimonios mixtos, no a eso. Y número 5, desafío a la palabra de Dios con respecto a reconstruir Jericó. Acuérdese que, ¿sabe qué quiere decir Jericó? Ciudad de maldición. Y hoy nosotros solamente lo único que tenemos que edificar es la iglesia. Es cierto que todo mundo quiere tener una casa y se preocupa y puede trabajar mucho. Y no es que sea malo, por supuesto que usted lo puede tener. Pero piense que Dios quiere también una casa. Acuérdese que el rey David le decía a Dios, Dios, yo te quiero construir una casa. Y le dijo Dios, no, tú no me la vas a construir, yo te la voy a construir a ti. Por supuesto que Dios no se estaba refiriendo a una casa material, se estaba refiriendo a una descendencia, porque finalmente en esa descendencia iba a venir al Señor. Eso es lo que la iglesia debe tener. No andar buscando reconstruir otras cosas que al final no tienen que ver con la eternidad, que no tienen que ver con nuestra salvación. Claro que las cosas de esta tierra importan, pero cuando usted quita su prioridad espiritual, su prioridad eterna, estamos perdiendo mucho más. Por eso te invitamos, hermano, para que no pierdas de vista el propósito de Dios para el cual te salvó. Son tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos difíciles. Hoy la iglesia está viviendo un desafío donde no se tiene que acostumbrar a lo que no es normal. La vida de la iglesia tiene una normalidad, tiene una naturaleza dictada por la palabra de Dios, y esta tiene que expresarse y tiene que vivirse, y tiene que levantarse la iglesia, los cristianos que le amen, que le representen y que le expresen al único Dios, autor de nuestra salvación. Quiera el Señor añadir bendición a esta palabra en tu vida. Te invito, hermano, para que tú y yo nos tomemos de su manto como aquella mujer y nos aferremos fuertemente a Jesús hasta que Él nos bendiga y nos llene con su palabra y con su presencia en nuestros corazones. Seguramente Dios no nos dejará sin respuesta. Yo te bendigo, hermano, y declaro que el poder de Dios está también sobre tu vida, y que la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu Santo sean para siempre en tu vida, ahora y siempre. Amén y amén.